hasta esa etapa, donde vamos a tener las 3 hojas embrionarias, a partir de la cual se van a formar todos los tejidos, digamos, del cuerpo, y vamos a estudiar esos tejidos, ¿tá? Y luego que demos la parte del tejido óseo y el tejido muscular, con las docentes de biofísica van a empezar a estudiar un poco lo que es la biofísica del músculo, cómo se dan los procesos de contracción, cómo se regulan, y terminamos, digamos, un poco aplicando todo eso en lo que es cómo es la locomoción, digamos. Y hoy vamos a empezar como si fuera en el estadio -1 de esto que les digo, que es las etapas previas a que podamos, digamos, hablar del desarrollo embrionario, que es cómo se forman los gametos y cómo se unen esos gametos para formar el cigoto, que es la primer célula, digamos, del nuevo individuo. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy está como hecho como una especie de resumencito justamente en este esquema, porque vamos a hablar de cómo se forman los gametos, tanto masculinos como femeninos, ¿tá? En un proceso que se llama gametogénesis. Vamos a revisar, digamos, un poquito el concepto de la división meiótica, que ustedes ya lo estudiaron el año pasado, pero vamos a repasarlo un poquito. Vamos a hablar de la gametogénesis tanto femenina como masculina, que vamos a ver que tiene diferencias importantes, y cómo, digamos, terminan la maduración estructural y funcional esos gametos, para luego poder unirse en el proceso de fecundación que genera el cigoto. Bueno, ustedes los gametos, esto ya lo saben desde el liceo, saben que son las células, que son células haploides, o sea, tienen un cromosoma únicamente, digamos, de cada tipo. El gameto masculino es el espermatozoide, el femenino es el óvulo, ¿tá? Y la formación de los gametos, que es ese proceso que se llama gametogénesis, ocurre en las gónadas, ¿tá? En el ovario y en el testículo. Y lo que vamos a ver es que ocurre en diferentes momentos de la vida en mujeres y en hombres. Entonces, en ese proceso de formación de los gametos, vamos a ver como varias etapas. Por un lado, ayer hablaron un poquito cómo se separan muy tempranamente en el desarrollo embrionario lo que son las células que van a originar los gametos. Esas células se generan en los estadios muy, muy tempranos del desarrollo embrionario, incluso van a ver que se desarrollan fuera del embrión y migran a lo que van a ser las gónadas. Luego va a haber un aumento de esas células germinales primordiales por mitosis, para aumentar el número de células germinales. Luego vamos a ver que ocurre la meiosis, que es ese proceso por el cual se reduce a la mitad el número de cromosomas, y vamos a ver que eso no alcanza, sino que tanto los gametos femeninos como masculinos necesitan luego sufrir cambios, sobre todo morfológicos, para cumplir la función que tiene. Bueno, esto es lo que ayer les mencionó el profesor Tort. Las células germinales primordiales, esto es un embrioncito, imagínense, y esto es una estructura extraembrionaria que se llama el saco vitelino. Las células que van a generar los gametos se forman, se diferencian de las paredes de este saco vitelino. En realidad es una estructura que está fuera del embrión, pero conectada a él. Entonces van a migrar, acá estamos hablando, fíjense, 24 días post-fecundación, o sea, realmente en un estadio muy, muy temprano del desarrollo embrionario. Van a migrar hacia lo que es la pared posterior, digamos, del intestino distal, y van a colonizar lo que serían, lo que llaman las crestas digitales. Es una región que luego va a diferenciarse en gónadas. En ese momento todavía no tiene la forma de gónadas, pero ya es la región de las futuras gónadas. Y van a colonizar la futura gónada femenina y masculina, interaccionando con células que están en esa región, que van a actuar como células de sostén. Va a haber una comunicación entre esas células germinales y las células que estaban en esa región para comenzar la diferenciación también hacia la. Y esto es una micrografía
donde se diferencian, estas serían las células germinales, que se diferencian de las demás porque ven que son células bastante grandes, con un citoplasma muy claro, ¿ah? Y un núcleo muy eucromático. Yo no sé si todavía, si ustedes manejan estos términos, tenemos que empezar a familiarizarnos con una cantidad de términos que tienen que ver un poco con la histología. Hablamos de núcleos eucromáticos cuando esos núcleos no están demasiado teñidos, y eso se debe a que en general la cromatina está descondensada. ¿Ah? Cuando la cromatina está descondensada, ¿en qué piensan ustedes? Que tienen una célula que ustedes ven a través, digamos, en esta forma indirecta, de que la cromatina está descondensada. ¿Qué piensan? ¿Mm? Exacto, que es una cromatina que se está transcribiendo activamente. Entonces, en general, las células que metabólicamente son muy activas, que están transcribiendo muchos genes, tienen ese aspecto, ¿ah? Como de cromatina descondensada. Bien, una vez que estas células germinales llegan a las futuras gónadas, empiezan a dividir por mitosis. ¿Ah? Estamos hablando la etapa del periodo embrionario y fetal, ¿no? En la mujer, esta explosión, digamos, de la mitosis ocurre muy temprano, ¿ah? Entre el segundo y quinto mes de vida intrauterina, y en ese punto es cuando la mujer alcanza el mayor número de células germinales, que pasan a llamarse a esta altura ovogonias. ¿Ah? Ahí tenemos el pico, o sea, a los 5 meses de vida intrauterina tenemos el pico, digamos, de los precursores de los gametos. A partir de ese momento va a empezar a disminuir ese pool, digamos, de ovogonias, se van a ir muriendo, ¿ah? La mayoría de las ovogonias, y vamos a ver que eso es un proceso que se mantiene durante, esa muerte, digamos, se mantiene durante toda la vida de la mujer. En el varón también hay un pico grande de mitosis, más o menos hasta los 6 meses de vida intrauterina, y luego se detiene. ¿Ah? Y se reanuda esa mitosis de las células, que en este caso se llaman espermatogonias, cuando el varón inicia la pubertad. ¿Ah? O sea, se genera un pool importante, digamos, que se mantiene durante toda la niñez, y vamos a ver que se vuelven a dividir cuando el varón llega a la pubertad. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ah? De lo que era el proceso de la división meiótica, ¿ah? Y cuáles son las diferencias con la división mitótica. ¿Ah? La división mitótica es la que permite la división, la duplicación, el aumento de las células que llamamos somáticas, justamente todas las células que no pertenecen a la línea germinal. ¿Ah? Y ustedes saben que en una célula, cuando se va a dividir, se duplica el ADN, cada cromosoma, podemos decir que esto es un par, digamos, cromosomas, uno pertenece al padre, otro a la madre, se duplica el ADN, se forman ahora 2 cromátidas, y en la metafase de la división mitótica se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial, y en la anafase se separa una copia de cada cromosoma para las células, de forma que se forman, como ustedes ven acá, 2 células que son idénticas. ¿Ah? Siguen teniendo un par de cromosomas, uno de la madre y otro del padre, y además son idénticas entre sí. ¿Qué sucede en la meiosis? Tenemos la duplicación del ADN, formación de las cromátidas hermanas, pero en la primera división meiótica hay un apareamiento de esos cromosomas homólogos que ahora tienen su ADN duplicado, ¿verdad? Y se va a producir, que ahora lo vamos a ver en un poquito mayor detalle, un proceso que introduce variabilidad genética, que ¿cuál es? ¿Eh? Ay, yo soy re sorda, así que me tienen que hablar fuerte. Exactamente, el entrecruzamiento y el intercambio de segmentos de ADN entre cromátidas homólogas, no hermanas, homólogas. Y luego vemos que ¿qué sucede acá? En la primera, digamos, anafase, no se separan las cromátidas, se separan los cromosomas homólogos. ¿Ah?
De forma que este, por ejemplo, heredó el cromosoma del padre y este heredó el cromosoma de la madre. O sea, estas dos células ya no son idénticas. Luego, en la segunda división meiótica, sí se separan las cromátidas hermanas y como ustedes ven entonces obtenemos 4 células haploides, tienen un cromosoma de cada tipo, pero además si miramos, los cromosomas no son idénticos entre sí como consecuencia de esa recombinación homóloga. ¿Ah? En mayor detalle, si vemos de nuevo un esquemita de lo que sería la meiosis, esta primera división meiótica, generalmente la profase es bastante lenta. En la mujer, por ejemplo, puede durar 50 años. Vamos a ver. Y mientras que la segunda división meiótica es más rápida. Se pueden diferenciar, digamos, cuando uno mira el microscopio, según el grosor de los cromosomas, según cómo están compactados, según cómo están pegados unos a otros, diferentes etapas, ¿ven? Entonces llega el leptoteno, citoteno, paquiteno, etcétera. Y en esta etapa de paquiteno, es donde se produce ese crossing over o recombinación homóloga entre cromátidas homólogas y que nos va a generar diversidad. Porque de alguna manera la meiosis tiene dos grandes objetivos. Generar células haploides, pero además generar diversidad genética. Que esos gametos no sean todos iguales. En el crossing over pasa esto. Por suerte acá tengo al profe de genética que si me meto en la pata me va a corregir. Vemos que las cromátidas homólogas se van a parear, se forma lo que se llama un quiasma de recombinación y se sustituye, digamos, un segmento grande de ADN de una cromatida del padre a una de la madre. Este es un cromosoma de una micrografía electrónica de un cromosoma que está haciendo crossing over y ven que además puede haber más de un punto de recombinación. O sea, un mismo cromosoma puede intercambiar ADN con su cromosoma homólogo en más de un lugar. El otro punto donde se genera diversidad es acá, en la primera anafase, donde los cromosomas homólogos se separan al azar. Un gameto puede recibir, yo qué sé, el cromosoma 21 o el cromosoma 17 de la madre, otro recibe el 17 del padre, pero el mismo gameto recibió el 25 del padre, ¿entiendes? Se distribuyen al azar, de forma que lo que decimos hoy, ¿no? Generamos 4 gametos distintos. ¿Y por qué es tan importante esta generación de diversidad en los gametos? ¿Qué les parece? ¿Por qué se desarrolló todo este tema del crossinó? Se desarrolló. ¿Por qué evolutivamente se le seleccionó este proceso de crossing over? De que los cromosomas homólogos se distribuyan al azar. ¿Por qué les parece que es importante que tengamos una variedad, que los gametos no sean todos idénticos, sino que justamente sean diversos? ¿Qué les parece? Para mantener la especie. ¿Para mantener? No sé quién habló, La perdón. especie. Alguien acá. Para mantener la especie. Bueno, pero vos podrías mantener de alguna forma la especie, aun cuando los gametos fueran todos iguales. Para disminuir la probabilidad de que se sigan heredando problemas genéticos o, por ejemplo, enfermedades. Ahí va, ella me dice, ¿escucharon? Para que disminuir la probabilidad. Esto tiene que ver con la teoría evolutiva, chiquillos, porque lo que estamos haciendo cuando generamos diversidad es poder generar individuos diferentes. Ustedes no son idénticos a sus hermanos, a no ser que sean gemelos. Somos todos diferentes porque nacimos de células que son diferentes. Tienen los mismos genes para las mismas proteínas, pero ustedes saben que el gen para una proteína, de repente, en mí es diferente, tiene pequeñas variaciones que el gen de la misma proteína en otra persona. Entonces, esta generación de diversidad permite justamente generar individuos que no son idénticos. Y eso tiene un sentido evolutivo, generar individuos
que puedan adaptarse mejor a las condiciones, digamos, del ambiente. ¿Ah? Entonces, la reproducción sexual, que se basa en esto, en la formación de gametos diversos y la unión luego de esos gametos, tiene como objetivo importante no solo la preservación de la especie, sino sobre todo la generación de diversidad en las profilas. ¿Ah? Bien. Bueno, ahí lo vimos. Bueno, y vamos a empezar entonces con la gametogénesis femenina. Acá tenemos una esquemita de lo que es el aparato reproductor femenino, todo lo que es la anatomía, la van a estudiar en anatomía, y todo lo que es la histología de todo el aparato reproductor lo van a estudiar también en el curso que viene. Hoy nos vamos a concentrar en cómo se desarrollan, digamos, los gametos. Pero igual me interesa ver que tenemos, bueno, la vagina, el cuello del útero, el cervix, el útero, y el útero ven que se continúa con lo que son las trompas uterinas, que terminan como adosadas al ovario, pero no son continuas con el ovario. ¿Sí? Bueno, entonces ven que las trompas uterinas también tienen como varias regiones, una región más ancha que se llama el infundíbulo, que tiene como unas especies de prolongaciones, como unos deditos que se acercan al ovario. La ampolla es el lugar donde va a ocurrir la fecundación, y luego el istmo. Y esto es un corte teñido con hematoxilinosina de un ovario, este es el ovario, es un órgano pequeño con una forma como de almendra, y cuando miramos, esto es con un aumento panorámico, vemos que el ovario tiene como todas estas estructuras, que algunas están vacías, otras tienen algo adentro, algunas son más pequeñas, otras son más grandes, que son los que se llaman los folículos en desarrollo. Y lo que estamos viendo ahí de alguna forma es diferentes estadios en la maduración del gameto femenino. ¿Ah? Bueno, la gametogénesis en las mujeres comienza en la vida intrauterina. Después que tuvimos ese pico de mitosis, las gónadas de las ovogonias, que son las células diploides, la mayoría de las ovogonias comienzan la primera división meiótica. En el periodo estamos hablando alrededor de los 5 meses de vida intrauterina. Y se detiene esa meiosis en la profase de la primera división meiótica. Cuando nacemos, y vamos a ir viendo que ese ovocito, cuando empieza la primera división meiótica, deja de llamarse ovogonia y pasa a llamarse ovocito primario. Y vamos a ver que ese ovocito va a ir madurando en conjunto con una serie de células que lo van a rodear. Son las células, llamando lo que se llama un folículo oval. Cuando nacemos, la mayor parte de los folículos están con algunas células que los rodean, lo que llamamos folículo primordial. Luego esas células se vuelven, como ustedes ven acá, cúbicas, y se llama un ovocito primario. Entonces, cuando nacemos, la mayoría de nuestros ovocitos están en esta etapa. Y así permanecen hasta la pubertad. En la pubertad, bajo la acción de hormonas, del hipotálamo y de la hipófisis, va a comenzar lo que se llama la maduración del folículo, porque no solo cambia el ovocito, también va a cambiar toda esa serie de células que lo rodean. El ovocito va a ir creciendo, y va a empezar a comunicarse con todas estas células hasta la etapa final, donde el ovocito, digamos, maduro, unos días antes, una semana antes de la ovulación, termina la primera división meiótica. Recién ahí, empezamos en el 5.º mes de vida intrauterina y recién, digamos, antes de ser ovulado, termina la primera división meiótica. Se forma así lo que se llama el ovocito secundario y una pequeña célula que se llama el cuerpo polar. O sea, cuando se completa la primera división meiótica, cuando se produce la citoquinesis, que se acuerdan que era la división del citoplasma, no se forman dos células del mismo tamaño, sino que se forma el ovocito secundario que mantiene todo el volumen, prácticamente todo el contenido citoplasmático,
y una pequeña célula que lo que hace es como una bolsita con los cromosomas que sobran, que se llama primer cuerpo polar. Y eso es lo que es ovulado, o sea, lo que abandona el ovario y va a entrar en la trompa uterina. Y recién perdón, y ese ovocito secundario cuando se ovula empieza la segunda división meiótica, pero no la termina. También queda arrestado de nuevo en la metafase, ¿tá? Y solo completa la meiosis, solo se vuelve una célula realmente haploide si se fecunda. ¿Tá? O sea que en toda la vida de las mujeres, solamente en realidad generamos unos pocos células haploides completamente. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, por lo menos 3 células haploides generé. ¿Ah? Pero, y en ese momento, digamos, cuando la célula se vuelve haploide, es cuando lo llamamos óvulo, en realidad. O sea que ven que es una división bastante particular, ¿no? Bueno, esto que les dije, el desarrollo, la maduración de los ovocitos ocurre en el contexto de lo que son los folículos, que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, que es el ovocito y toda una serie de células que lo rodean y que interaccionan con el ovocito y son fundamentales para el desarrollo del ovocito. Bueno, y la maduración, cuando llegamos a la pubertad, como decíamos, la maduración de esos folículos, el completar la primera división meiótica, la ovulación en sí, están regulados por ciclos hormonales, ¿ah? Cada 15 días, cada 28 días, tenemos lo que se llama las mujeres pasamos por el ciclo menstrual, donde hay una serie de cambios, no solo en el ovario, sino también en el resto, digamos, del aparato reproductor femenino, que se va a preparar para una posible, digamos, fertilización del óvulo y la implantación del embrión. Bueno, cuando nacemos, la mayoría de los folículos son, como decíamos, folículos primordiales, ven que están rodeados por una única capa de células que se llaman células foliculares, ¿sí? Esto es una microscopía óptica, también de un ovario cortado con hematoxilina eosina. Vemos acá los ovocitos primordiales. Ven que este es el ovocito, perdón, el ovocito de los folículos primordiales. Este es el ovocito, ven que es una célula grande. De nuevo tiene un núcleo bien encromático, eso está la idea de que está, digamos, transcribiendo una cantidad de genes, y está rodeado por estas células, como aplanadas, una única capa de células aplanadas. Este ovocito ya está detenido en la primera división meiótica, porque eso había empezado durante el desarrollo embrionario. Al nacimiento y sobre todo al inicio de la pubertad, ese folículo ven que va cambiando, esas células foliculares que eran chatas empiezan a ser cúbicas. Cuando tenemos una única capa de células cúbicas se denomina folículo primario, y se ve así. De nuevo, este es el ovocito, el núcleo del ovocito, y esta es la capa de células foliculares. Quiero que vean que se empieza a formar esta estructura, que acá se ve, no sé si ven esta zona eosinófila, o sea, tenía bastante con eosina, por eso se va rosada, que se denomina la zona pelúcida. Es como una especie de matriz extracelular secretada por el ovocito, que tiene una cantidad de glicoproteínas, de polisacáridos, que van a ser sumamente importantes porque ahí hay proteínas a las cuales se va a unir el espermatozoide en el proceso de fertilización. Bueno, en cada ciclo menstrual, unos 30, 40 de estos folículos primarios empiezan la maduración. Y esa maduración consiste en varias cosas. Primero, como ustedes ven, las células foliculares se dividen por mitosis, ya no tenemos una única capa de células, sino que tenemos varias. Cuando pasan a tener varias capas de células foliculares, ahora en vez de llamarse células foliculares, se llaman células granulosas, y a esta estructura se le llama capa granulosa. Se sigue sintetizando en la zona pelúcida, acá capaz que se ve mejor. Acá ven que se ve muy bien la zona pelúcida, cuando la vean en el microscopio,
La van a ver como una zona refringente, como media brillante, ¿no? Esto sería un folículo primario avanzado. Luego, y empiezan también otras células del estroma del ovario, también empiezan como a acomodarse alrededor del folículo. Luego, la siguiente etapa en la maduración es que se empieza a generar un espacio entre las células de la granulosa. O sea, las células de la granulosa empiezan a secretar ácido hialurónico que absorbe agua, ¿tá? Y empieza a generarse un espacio que se llama antro. ¿Ah? Ese antro está formado por un líquido, digamos, cuyo contenido es secretado mayormente por las células folliculares. Este ovocito, cuando aparece esta cavidad, pasa a llamarse folículo secundario. El ovocito sigue siendo un ovocito de tipo 1 porque sigue arrestado en la primera edición meiótica, pero el folículo se llama folículo secundario. ¿Ah? Vemos de nuevo, acá está el ovocito, el núcleo, toda la célula, la capa granulosa, el antro, es ese, y vemos cómo por fuera ya se diferencia bien otras capas de células que se llaman la capa de la teca, ¿ah? Que también tiene como dos regiones, una teca interna, que es la más pegada, digamos, a la capa granular, y una teca externa. ¿Ah? Esta teca interna, como ven, estos son vasos sanguíneos, ¿ah? Está muy vascularizada, y parte, digamos, de líquidos del suero, digamos, empieza también a drenar hacia adentro del antro. Entonces el antro se empieza a agrandar porque recibe exudado, digamos, de la vascularización y empieza también a agrandarse. Bueno, y en la última etapa de maduración, cuando ya estamos por llegar a la etapa final, digamos, donde estamos por producirse la ovulación, el folículo tiene este aspecto, ¿ah? Es un folículo que puede llegar a medir unos 2 centímetros de diámetro. ¿Ah? El crecimiento se debe sobre todo al aumento del líquido dentro del antro y la expansión de esa cavidad. Como ven ahora las capas, las células granulosas, como que tenemos dos partes, ¿no? Hay una que mantiene conectado, digamos, al ovocito con el resto del folículo, que se llama el cúmulo ovígero o ovófero, y esta región de células más pegaditas al ovocito. ¿Cómo? Ah, pensé que era. Y esta región se llama la corona radiada. ¿Ah? Este ovocito todavía está detenido en la meiosis sub. Acá lo vemos de nuevo, esto es el antro, acá estaría el cúmulo ovófero, la corona radiada y el resto, digamos, de la capa de células foliculares y células de la teca. Bien, y se llama, cuando está a punto, digamos, de ser ovulado, el folículo de maduro o de... Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido. Acá lo que hacemos en este tipo de microscopía electrónica, estamos viendo superficies, no estamos viendo lo que hay adentro de las células porque no hay un corte, sino que donde vemos el ovocito, todas estas células que lo rodean serían lo que llaman la corona radiada, y el resto, acá estaría el cúmulo ovófero y el resto de las células de la grana. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, en la última etapa de la maduración, ¿ah? Del folículo, ¿ah? Se retoma y se termina la primera división meiótica, ¿ah? Formando lo que se llama un ovocito secundario y un cuerpo polar, y un primer cuerpo. Acá, por ejemplo, vemos, esto es microscopía y esto es inmunofluorescencia. Vamos a mirar primero esta imagen. Acá vemos, esto es un ovocito secundario, ¿ah? Con su primer cuerpo polar, manipulado in vitro. No vemos la corona radiada ni todas las células de alrededor, vemos solamente el ovocito, pero vemos el ovocito con su núcleo y el cuerpo polar con su núcleo. Vemos que la división, digamos, es bien asimétrica. El ovocito secundario mantiene prácticamente todos los organelos, todos los nutrientes que ahora vamos a hablar, mientras que el otro como que queda como un depósito de los cromosomas que no se van a usar.
Esto es una inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia vamos a hablar un poquito cuando tengamos los prácticos, pero es una técnica que nos permite visualizar, localizar proteínas en particular, usando anticuerpos que se pegan, se unen específicamente a esas proteínas. Esos anticuerpos tienen unida una molécula que emite luz y usando un microscopio especial podemos ver dónde está esa luz, en qué parte de la célula, y eso indica, digamos, dónde está la proteína que queremos detectar. En este caso, por ejemplo, acá está viendo la actina, el citoesqueleto de actina cortical, ¿tá?, del ovocito y del cuerpo polar. Bueno, en la ovulación, entonces, lo que se libera, ese folículo primario, perdón, ese folículo maduro, con ese tamaño tan grande, con ese antro lleno de líquido, cuando llega, ahora vamos a ver, el pico de hormona luteinizante, que es el que induce la ovulación, hay una serie de cambios dentro del folículo donde se secretan proteasas que pueden digerir el tejido como para permitir que ese ovocito sea sea liberado. Se libera tanto el ovocito como el cuerpo polar, el ovocito secundario y el cuerpo polar, y envueltos ¿en qué? En la zona pelúcida, de ahí hablamos, y también rodeado de una serie de células que son la corona de radio. ¿Ah? Ese ovocito ovulado rápidamente entra en la segunda división meiótica, pero se vuelve a restar en la etapa de metafase. ¿Ah? Y lo que les decía hoy, y esa meiosis va a terminar únicamente si ese ovocito es fecundado. Si no, va a terminar degenerando y se elimina. Bueno, durante todo ese proceso de maduración del folículo, el ovocito también se va preparando para su función principal, que es la de recibir el espermatozoide, generar una célula, digamos, diploide y sostener desde el punto de vista metabólico las primeras divisiones celulares que ocurren en el cigoto. ¿Ah? Ayer vieron que en general las primeras divisiones celulares, la célula no crece de tamaño antes de dividirse. Cuando una célula somática, o cualquier célula, se va a dividir, generalmente duplica sus organelos, ¿tá?, aumenta de tamaño y luego se divide. ¿Tá? En las primeras etapas de división del cigoto eso no ocurre. Entonces, todo, digamos, los organelos que van a las células hijas y también los nutrientes tienen que estar presentes ya en el ovocito. Porque vamos a ver que el espermatozoide es una célula chiquitita que no aporta nada de eso. ¿Ah? Entonces, realmente el que va a sostener desde el punto de vista metabólico esas primeras divisiones es el ovocito. Entonces aumenta de tamaño, duplica organelos, acumula una cantidad de ARN ribosomales que le va a permitir, digamos, la rápida producción de proteínas. También acumula ARN mensajeros, porque hay una etapa, digamos, donde prácticamente no hay transcripción, pero necesitamos proteínas nuevas. Entonces son ARN mensajeros que ya estaban presentes en el ovocito. Otra cosa importante, hay una distribución, por ejemplo, de los elementos del citoesqueleto que permite esa división asimétrica. Porque el uso mitótico, en vez de formarse en la mitad de la célula para que luego en la citoquinesis se formen dos células del mismo tamaño, se forma en uno de los polos del ovocito. Y eso es porque hay una distribución de los elementos del citoesqueleto previo. Otra cosa importante, sintetiza y acumula una serie de gránulos o vesículas que de adentro contienen una cantidad de proteasas y elementos que van a ser importantes luego de la fertilización. Lo vamos a ver. Bueno, y sigue sintetizando en la zona pelúcida, que vamos a ver que es fundamental porque ahí hay proteínas receptoras para los espermatozoides. Bueno, esto voy a ir muy por arriba porque lo que es todo el control hormonal, del ciclo menstrual, de los cambios a nivel del ovario y los cambios a nivel también, por ejemplo, del útero, lo van a estudiar bien cuando vean fisiología el año que viene. Pero simplemente recordarles que toda esta maduración que se da a partir de la pubertad está sujeta a cambios hormonales, y son hormonas que son secretadas por el hipotálamo, como la hormona liberadora de gonadotropinas, que actúa sobre
la hipófisis, la adenohipófisis, ¿ah? Que libera FSH, que es la hormona folículo estimulante, y LH, que es la hormona luteinizante, que son las que estimulan justamente la ovulación. ¿Ah? Y además de estas hormonas, también hay hormonas que produce el propio ovario. Las células foliculares producen estrógenos. Y esos estrógenos no solamente actúan sobre otras partes del aparato reproductor femenino, sino sobre la propia maduración oval, maduración del óvulo. Y acá quería detenerme porque esto me parece muy importante. Uno a veces las células foliculares las ve ahí, que están rodeando el ovocito, pero en realidad son células sumamente importantes para el desarrollo del propio folículo y la respuesta del folículo a todas esas... Esto es una inmunofluorescencia también, donde se ve acá el ovocito. Estas son las células de la granulosa. Y lo que quiero que vean son todas estas especies como de líneas, que en realidad son prolongaciones, ¿tá?, de las células de la granulosa, que atraviesan la zona pelúcida y entran en contacto con microvellosidades del ovocito. ¿Ah? O sea que hay un contacto, por más que está la zona pelúcida, hay muchos sitios de contacto entre estas células foliculares y el ovocito. ¿Ah? Y hay algunas de estas contactos que lo que hacen, eso lo vamos a explicar después, pero establecen uniones adherentes. Eso hace que haya una unión fuerte de alguna forma entre la célula folicular y el ovocito. Y hay otros tipos de uniones que se llaman uniones comunicantes, uniones GAP, también lo vamos a ver, que son como pequeños canales que permiten el intercambio de moléculas chiquitas entre el citoplasma de una célula y de la otra. Eso quiere decir el ovocito y la célula folicular están en contacto funcional, no solo físico. Y por ejemplo, el arresto en la primera división meiótica es en parte inducido por las células foliculares. Hay un factor que promueve la meiosis, es un factor una proteína, un factor de transcripción, creo, yo no me acuerdo, que es inactivado por una alta concentración de MP cíclico dentro del ovocito. ¿Y de dónde viene ese MP cíclico? Bueno, viene de las células foliculares. El MP cíclico, lo han escuchado nombrar, es una molécula pequeñita. Por lo tanto, puede pasar a través de esas uniones comunicantes que yo le decía entre las células foliculares y el ovocito. Entonces, hay una alta concentración de MP cíclico que inactiva ese factor promotor de la meiosis, y además también las células foliculares producen GMP cíclico, que también llega al ovocito e inhibe a una enzima que degrada el MP cíclico. Entonces, ese contacto de la célula folicular con el ovocito permite una alta concentración de MP cíclico y una inactivación de ese factor promotor de la meiosis. Cuando llega el momento, digamos, unos 7 días antes de la ovulación, las hormonas que las células foliculares sensan, lo que hacen es cerrar esas uniones comunicantes. Entonces la concentración de MP cíclico va a bajar y se va a activar ese factor estimulador de la meiosis, y el ovocito retoma la meiosis y termina la primera división meiótica. Otra cosa importantísima es que estas células foliculares son en realidad las que tienen las hormonas, los receptores para esas hormonas hipofisarias. Ven que, por ejemplo, las células de la teca tienen receptores para LH, y cuando entonces la adenohipófisis secreta LH, estos receptores la reconocen, van a producir cambios dentro de las células de la teca que lo van a hacer producir andrógenos a partir del colesterol, testosterona en particular. Esa testosterona, que es una hormona liposoluble, va a atravesar, digamos, las membranas, va a llegar a las células foliculares que tienen una enzima para convertir esa testosterona en estrógeno. Entonces las células foliculares empiezan a producir estrógenos. Eso es sumamente importante, no solo para la maduración del propio ovario, sino para la preparación, digamos, del resto del aparato reproductor femenino. Y en el pico, por ejemplo,
de la ovulación, donde hay un pico de LH, bueno, pasa lo mismo e incluso estas células foliculares ya empezaron a secretar, perdón, a producir receptores para el LH. Bueno, y esto, como último, es algo que es bastante llamativo, y es que en realidad el 99% de los ovocitos que tenemos, en realidad se mueren. O sea que ese proceso de gametogénesis femenina, si ustedes piensan, es bastante ineficiente. Primero vieron que a partir de una espermatogonia formamos una única célula haploide funcional, porque las otras son cuerpos polares que se desechan. ¿Ah? Tenemos una gran pérdida de ovogonias y de folículos primarios antes de nacer. O sea, perdemos la mayoría de los folículos primordiales antes del nacimiento. Miren acá, ¿tá? Este es el número de ovocitos. Tenemos el máximo antes de nacer y cuando nacemos ya tenemos muchísimos menos. Y luego, se pierden muchos ovocitos también cuando pasan de folículo primordial a folículo primario. Y durante luego el ciclo menstrual, vieron que de esos 50 de repente ovocitos que empezaron la maduración, eso no lo hablé, pero solo uno termina ovulando, o dos, en algunos casos. O sea que también hay una enorme pérdida durante los ciclos menstruales. Y la verdad que es todavía una pregunta de la biología, por qué, digamos, está en las hembras se da este proceso como poco ineficiente, donde en realidad la mayoría, digamos, de los ovocitos se pierden. Y se cree que tiene que ver con que seleccionar realmente los mejores ovocitos, los que estén más aptos realmente para generar un individuo nuevo, ¿no? De hecho, también se dice que los ovocitos más sanos son los que se ovulan cuando somos más jóvenes, ¿no? Por eso, bueno, es importante también para todas las mujeres que están acá que sepan que la calidad de nuestros ovocitos y el número va disminuyendo con la edad. Eso es algo que lo estamos viendo día a día, porque ahora que las mujeres empezamos a tener hijos más tarde, sabemos que hay cada vez mayor cantidad, digamos, de problemas de fecundidad, de problemas de concepción. Bueno, eso es una consecuencia de la biología, ¿tá? de nuestra, ¿no? De las mujeres. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos entonces ahora con la gametogénesis masculina. La gametogénesis masculina ocurre en el testículo. ¿Ah? El testículo, acá tenemos una micrografía. ¿Ah? Este es el testículo, es el epidídimo, que vamos a ver que es muy importante para la maduración de los gametos. Y como ven, en el testículo lo que tenemos, están llenos de túbulos seminíferos, ¿tá? Unas especies de túbulos en cuya pared, ¿tá? Lo que tenemos lo que llama el epitelio seminífero. Tenemos la producción ahí de los gametos masculinos. ¿Tá? Si miramos a más aumento del testículo, vemos todo esto, son los túbulos seminíferos cortados transversalmente. Si lo miramos con más aumento, ¿tá? Vemos que hay una lámina basal que separa el epitelio del resto de las células del testículo, y todo esto, ¿tá? Es lo que se llama el epitelio seminífero. Van a ser, en su mayoría, células en diferente estadio de diferenciación, ¿tá? Y también otras células muy importantes que son las células de Sertoli, que ahora vamos a hablar de ellas. En el intersticio, o sea, el espacio que queda entre los túbulos, también hay otras células muy importantes desde el punto de vista de la regulación hormonal, que son las células de Leydig. Pero no vamos a hablar de esto, eso también lo van a ver en el curso que viene cuando vean la histología del aparato reproductor. Bueno, dijimos que en la vida fetal, o sea, en la vida embrionaria, llegan las células germinales primordiales a lo que va a ser el testículo, se dividen por mitosis y esa mitosis cesa más o menos a los 6 meses de vida intrauterina, generando un pool de lo que se llaman espermatogonias. ¿Ah? Las espermatogonias son las células diploides
indiferenciadas que van a generar luego los gametos. Hay un tipo de espermatogonia que se llama de tipo A, que son las que se mantienen constantemente dividiéndose por mitosis. Mientras que algunas de sus hijas, que se llaman espermatogonias de tipo B, van a entrar en la meiosis y van a entrar en la vía entonces de diferenciación hacia espermatozoides. Me quedé, no. Ahí va. El proceso de gametogénesis ocurre en la pubertad. Empieza en la pubertad y dura toda la vida. A diferencia de las mujeres que llegamos, ¿no? El ciclo sexual termina más o menos en la menopausia, alrededor de los 50 años. En el hombre, una vez que empieza, estas espermatogonias tienen la capacidad de mantener esa actividad mitótica durante toda la vida y este proceso de diferenciación se da durante toda la vida. Va perdiendo eficiencia, pero se da durante toda la vida. Bien. Entonces, bueno, lo que vemos es que este pool, ¿verdad?, de espermatogonias de tipo B va a empezar la meiosis formando lo que llaman los espermatocitos primarios. Esos espermatocitos primarios ya son, bueno, contienen, digamos, la mitad de los cromosomas, pero todavía tienen sus dos cromátidas, que luego entran de nuevo en meiosis, la segunda división, para formar los espermatocitos secundarios. No, me equivoqué. Los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios se dividen para formar lo que se llaman las espermátidas, que son las células haploides, pero todavía desde el punto de vista fenotípico completamente inmaduras. Esas espermátidas tienen que luego diferenciarse para formar los espermatozoides maduros. Entonces, si vemos, las espermatogonias entran en la meiosis, pasan a llamarse espermatocitos primarios, que se dividen en la primera división meiótica, dando espermatocitos secundarios, que cuando termina la segunda división meiótica dan 4 espermátidas. Estas son las células haploides, que no ven que no se parecen en nada a un espermatozoide. Y luego estas células, estas espermátidas, van a sufrir un proceso de diferenciación que se llama espermatogénesis, espermiogénesis, para formar los espermatozoides maduros. Esto es una foto de un testículo, también teñido con hematoxilinosina, de un testículo de un hombre puber o postpuber o adulto, donde vemos lo que decíamos hoy, el epitelio seminífero. Las ovogonias generalmente se localizan en la base, digamos, del epitelio, son estas células redondeadas, con un núcleo bastante, acá, heterocromático. Ven que es un núcleo que se tiñe bien oscuro. Luego tenemos los espermatocitos primarios, son los que entraron en la primera división meiótica. Esa primera división meiótica dura unos 20 días, que son todas estas células donde vemos que el núcleo se le ven como los cromosomas, ¿verdad?, ya condensados. Los espermatocitos secundarios son difíciles de ver porque esa segunda meiosis dura muy poquito, entonces son difíciles de encontrar en los cortes, y estas células redonditas que vemos acá son las espermátidas. Ven que hay como a medida que se va produciendo ese proceso de meiosis, las células se van ubicando cada vez más hacia la luz del túbulo seminífero. Si ustedes agarraran un corte de testículo de un niño, no van a ver esto. Lo que van a ver es un túbulo cerrado, no hay luz, donde tiene unas pocas células en su pared, porque están prácticamente las células de Sertoli y las ovogonias, nada más. Las células de Sertoli son este tipo de células, que son sumamente importantes. En realidad tienen el núcleo ovalado, como perpendicular a la base del túbulo, pero en realidad son células muy grandes que todo el cuerpo ocupa todo el epitelio. Y si ustedes miran acá, estas son las células de Sertoli. Las células de Sertoli es como que van abrazando a todas esas células en diferenciación. Hay prolongaciones que van como rodeando a todas esas células en diferenciación.
Así como las células foliculares de alguna manera acompañaban al ovocito, acá las células de Sertoli cumplen también esa función. Otra cosa que les quería mostrar es que ven que las células hijas en realidad se mantienen como unidas. Ven que no termina la citoquinesis, no es completa, e incluso cuando se forman las espermátidas, ¿tá? Se mantienen como comunicadas por puentes citoplasmáticos que permiten como una sincronización de los eventos. O sea que estas dos células empiecen la meiosis al mismo tiempo, completen, ¿no?, la meiosis al mismo tiempo. Bueno, y se producen una cantidad de espermatozoides por día, alrededor de unos 200 millones de espermatozoides por día se producen una vez que el hombre entra en la pubertad. Bueno, durante ese proceso, donde no vemos que en realidad, ¿verdad?, los espermatocitos cambian mucho de tamaño ni nada, igual se van abasteciendo de algunos elementos que van a necesitar después para su diferenciación. Y en particular, quería mencionar esto, sintetizan el espermatocito primario una cantidad de RNA mensajero de unas proteínas que llaman protaminas, que van a ser muy importantes para condensar el material genético luego en ese proceso de espermiogénesis, ¿ah?, de diferenciación. Bueno, también el desarrollo, o sea, la gametogénesis masculina está sujeta a control hormonal, también desde el hipotálamo, la hipófisis también con las hormonas FSH y LH, no crean que esas hormonas solamente se secretan en la mujer, también lo hacen. Y después con las células de Sertoli cumpliendo un poco el rol que cumplían las células foliculares, ¿ah?, produciendo, por ejemplo, testosterona, y las células de Leydig un poco cumpliendo el rol que cumplían las células de la teca, respondiendo a las hormonas hipofisarias y también produciendo testosterona. Bueno, una vez que formamos la célula ploide, que sería esta, la espermátida, una célula pequeña, redondita, que en nada se parece a lo que va a ser el gameto maduro, fíjense que esto es un espermatozoide maduro, fíjense que sale de esta célula redondeadita, ¿tá?, que es la espermátida. Tiene que sufrir una serie de cambios, que es lo que conocemos como la espermiogénesis, la diferenciación entonces de la espermata. Y esa serie de cambios son, por un lado, que la cromatina tiene que condensarse muchísimo, ¿ah? Se va a formar una estructura que acá se ve en verde, que se llama el acrosoma, que es una especie de gran vesícula de membrana que contiene enzimas digestivas que van a ser importantísimas para atravesar la zona pelúcida de la fertilización. Tiene que ensamblarse en flagelo. ¿Ah? El flagelo es una prolongación, ¿verdad?, de la célula, que ahora la vamos a ver un poquito más en detalle, que es lo que le va a permitir que esa célula sea una célula móvil, ¿tá?, que sea capaz de moverse en un medio líquido. ¿Ah? Y alrededor de ese flagelo se va a formar una especie de vaina de mitocondrias, que es el que va a aportar la energía para el movimiento de esa estructura, y como ustedes ven, el citoplasma es como que se va escurriendo hacia atrás, ¿tá?, y prácticamente, y el resto, digamos, del citoplasma, el exceso, lo que no se va a usar, se pierde. ¿Ah? Y es una célula que, como ustedes ven, tiene muy poquito citoplasma. O sea, es como que tenemos la membrana plasmática que recubre todo esto, y adentro todas estas estructuras de las que hablé, y muy poco, bueno, prácticamente ningún organelo celular, sin ser las mitocondrias. Bueno, vamos a ir viendo un poquito algunas de estas etapas de la espermiogénesis. Una de las primeras es la condensación de la cromatina. ¿Tá? Ustedes imagínense que el espermatozoide es una molécula que mide más o menos 50 micras de largo y mucho menos de ancho, como ven. Y es una célula que está especializada en transportar el material genético. ¿Ah? Ese material genético lo tiene que cuidar muy bien, porque vamos a ver que hace un transporte, digamos, hasta que llega, digamos, a encontrarse al ovocito, bastante largo y dificultoso, por lo cual ese material genético tiene que estar muy bien protegido. Y para eso lo que hace es compactarlo de una forma muy, muy alta.
sustituye las histonas por esta serie de proteínas que llaman protaminas, que también son proteínas con carga positiva, pero que además tienen la posibilidad de formar puentes disulfuro entre sí. Entonces, además de enrollar, permitir que el ADN se enrolle, luego se unen entre sí, permitiendo un grado de compactación de la cromatina que yo creo que es el más alto que debe existir, ¿no? Entonces, ¿para qué ayuda eso? Bueno, porque la cromatina con ese nivel de compactación va a ser más resistente también a posibles agentes externos que quieran producir o cortes en el ADN o mutaciones, ¿no? Otro proceso importante es la formación de este acrosoma. Este acrosoma va a ser una enorme vesícula que contiene enzimas hidrolíticas y que se forma a partir del complejo de Golgi. Este es el núcleo de la espermátida que está diferenciándose. Este es el aparato de Golgi y vemos una cantidad de vesículas cerca del aparato de Golgi. Acá vemos una vesícula más grande cuyo contenido se ve muy electrondenso. Estos términos los vamos a ir empezando a manejar en este curso, pero cuando vemos algo electrondenso, cuando vemos algo en la microscopía electrónica que se ve así oscuro, es porque hay una enorme densidad de material ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas vesículas que traen enzimas desde el aparato de Golgi se van concentrando en esta vesícula que luego se posiciona, ven como por arriba este es el núcleo, y termina formando lo que se llama como un capuchón. Acá se ve, todo esto es un conjunto de proteínas que tiene la vesícula acrosomal. Todas las vesículas tienen contenido, pero este está tan concentrado que se ve así electrón denso, puro. Y vemos que después la membrana de esa vesícula empieza como a estirarse, rodeando, digamos, el núcleo. Acá se ve de nuevo, esto es la espermátida en sus primeros estadios de diferenciación. Vemos acá el capuchón acrosomal, el material electrondenso del acrosoma, y vemos después cómo ese acrosoma se va como prolongando, acompañando también el cambio de forma del núcleo de la célula. Y esto simplemente les quería mostrar. Acá es una inmunofluorescencia, esa técnica que nos permitía detectar la localización de diferentes proteínas, donde se ve diferentes proteínas que tiene el acrosoma, y vemos cómo a medida que pasa el tiempo vamos viendo cómo no solo se acumulan, porque vemos mayor intensidad, digamos, de fluorescencia, sino cómo van acompañando esa reorganización de esa vesícula que termina casi que tapando como unas 3/4 partes del núcleo del espermatozoide. Bueno, otra cosa fundamental es que se tiene que formar este flagelo. Y acá se ve, este es el centríolo que va a permitir la polimerización de los microtúbulos que forman este flagelo, cómo se va alargando, y esto está rodeado de membrana plasmática también, hasta formar un flagelo maduro. Ustedes en biología celular hablaron de los microtúbulos, no sé si hablaron de esto, de los flagelos. Bueno, el flagelo es una prolongación de la célula, siempre rodeado también de membrana plasmática, que puede ser bastante largo y que tiene movimiento. Para que esa prolongación, digamos, se mantenga, tiene que tener un esqueleto que lo sostenga, y ese esqueleto es lo que se llama el axonema, que está formado por microtúbulos. Esto es un corte longitudinal del flagelo, el axonema es esto que se ve acá en el centro, y estos son cortes transversales, donde esto es el axonema, acá se ve, solo que acá se adicionan por fuera del axonema una vaina de proteína, y en este caso, además de la vaina de proteína, se adiciona la vaina de mitocondria. Pero básicamente el axonema es esto. Es un tubo, ¿verdad? Formado en realidad por 9 dobletes de microtúbulos que rodean a un par central. Acá lo vemos. Cada uno de estos es un microtúbulo. El doblete incluye un microtúbulo entero y un microtúbulo
parcial, digamos, porque comparte algunas unidades con el microtúbulo adyacente, y todas estas otras estructuras electrodensas que se ven aquí son proteínas accesorias a ese axonema. Entre ellas quiero destacar a esta que se ve acá en rojo, ¿tá? Que es esta que se ve acá, que es lo que se llama la dineína ciliar. ¿Tá? Hablaron de proteínas motoras. Bien, bueno, la dineína es una proteína motora que se mueve sobre microtúbulos. ¿Tá? Tiene una formita como se ve acá, con dos cabecitas globulares, que son las que unen ATP, hidrolizan el ATP y con esa energía cambian de conformación para poder como desplazarse sobre el microtúbulo, y tienen un tallo, como se ve acá. Entonces, en los flagelos y también en las cilias móviles, que vamos a hablar más adelante, este tallo está anclado, está unido fuertemente a uno de los microtúbulos, y eh, las cabecitas ATP-asas en realidad están tocando el microtúbulo de al lado. ¿No? Acá como se ve acá. Acá sería como el tallo de la dineína, y acá estarían las cabecitas que va a tocar al microtúbulo de al lado. Cuando se produce la hidrólisis del ATP, ese cambio conformacional que sufre la dineína, en este caso haría que un microtúbulo se deslizara sobre el otro. ¿Ah? Pero como en el axonema los microtúbulos adyacentes están unidos entre sí por otras proteínas, ese cambio, esa energía que produciría deslizamiento, en este caso lo que hace es, ¿qué produce? Que se doble el axonema, ¿ah? Como ven acá. Entonces el movimiento de flagelo se debe a ciclos, ¿ah? Como de batido, donde el axonema se... ¿Ver un videíto? Un poquito, a ver si vemos. Bueno, era un videíto para que vieran nomás cómo se mueven los espermatozoides. ¿Eh? Ya traté el puntero láser, decís vos. Ahí va, bien. ¿Está? Ahí vemos, eso es una muestra de semen nomás, puesta bajo el microscopio, para que vean cómo es el movimiento del flagelo. Ese movimiento permite, digamos, que el espermatozoide se desplace en un medio líquido, que es lo que va a tener que hacer para... bueno. Ahora, una vez que está formado, voy a volver a la imagen esta, para que vean que entonces el espermatozoide maduro tiene una cabeza... El espermatozoide, cuando termina, digamos, su diferenciación, que ocurre en el túbulo seminífero, tiene una cabeza que contiene el núcleo y el acrosoma, una pieza en cuello que contiene acá el centríolo, eso no se lo mencioné, pero este axonema se va a ensamblar a partir de un centríolo. No, ustedes cuando estudian los microtúbulos saben que no se ensamblan al azar, sino que se ensamblan a partir de un centro organizador de microtúbulos, que en este caso es ese centríolo. Luego viene el axonema, y en esta parte inicial, que se llama la pieza media, ese axonema está todo rodeado de mitocondrias, ¿ah? Porque ese movimiento del flagelo consume muchísimo ATP, ¿ah? Para que cada vez que una dineína, digamos, se va a mover, hidroliza un ATP. Entonces tenemos justamente adaptado un conjunto de mitocondrias que son los que van a proveer de la energía necesaria. Luego tenemos una región que se llama la pieza principal, donde tenemos el axonema y toda una vaina proteica también a su alrededor, que es lo que vemos acá. Bien. Ahora, una vez que termina la espermiogénesis, ese espermatozoide se libera al túbulo seminífero, pero no es móvil y tampoco es fecundante. ¿Ah? Tiene la morfología de un espermatozoide funcional, pero tiene que todavía pasar por el epidídimo para terminar, digamos, su maduración funcional. ¿Ah? Lo que va a suceder es que el líquido que hay en el túbulo va a empujar, digamos, a los espermatozoides hacia el epidídimo, y en ese
y en ese trayecto a través del epidídimo sufre un proceso que se llama la capacitación, que es lo que le va a permitir adquirir, digamos, capacidad fecundante. ¿Ah? Entonces, el espermatozoide es empujado de alguna forma hacia el epidídimo y cuando pasa por acá sufre ese proceso de capacitación que involucra, digamos, una cantidad de cambios a nivel del espermatozoide, pero de a poco va adquiriendo movilidad, termina de madurar el acrosoma, ¿ah? Hay una reorganización de la membrana plasmática, sobre todo a nivel de la cabeza, que es la que va a entrar en contacto luego con el óvulo, ¿ah? Donde se acumulan una cantidad de proteínas y glicoconjugados que son necesarios para esa interacción, adquiere esos receptores para la zona pelúcida y también aumenta más el entrecruzamiento, digamos, de las protaminas a nivel del núcleo para mejorar aún más la compactación de la cromática. Una vez que pasa por el epidídimo, ¿ah? Bueno, no lo ven acá, no se lo puse, pero pasa también, ¿no? Como ven, por las vesículas seminales y por la próstata, ¿ah? Y eso, los espermatozoides se van rodeando de un conjunto de secreciones provenientes de esas dos glándulas que van a formar lo que es el eyaculado, el semen, y cada una, digamos, de esos componentes tiene funciones en proteger después al espermatozoide durante su tráfico por el aparato genital femenino. ¿No? Entonces, una vez que el espermatozoide es eyaculado, ¿ah? Empieza su tránsito por el aparato genital femenino, que no es un tránsito libre de obstáculos, sino todo lo contrario, ¿no? Primero se encuentra cuando llega a la vagina con un pH de unos 4,7, o sea, un pH súper ácido. Ese es el pH de la vagina que mantiene, digamos, una flora microbiana apta y que protege, digamos, de infecciones de otras bacterias patógenas. El líquido seminal que acompaña a los espermatozoides es capaz de bufferear por un tiempo ese pH ácido de forma de que por unos pocos minutos, digamos, el pH a este nivel alcanza un nivel de 7 como para que el espermatozoide pueda sobrevivir. Tiene luego que atravesar a través del cérvix. Acá en el cérvix hay una gran producción de moco, de mucus, por las células epiteliales, digamos, que recubren ese canal. Y previo a la ovulación, la acción hormonal, digamos, hace que ese mucus, ese moco, se vuelva mucho más fluido, tiene mucho más agua, de forma que el espermatozoide pueda atravesar, ¿no? Y luego tiene que moverse a lo largo de todo el útero. ¿Ah? Y eso se logra hasta llegar, digamos, a las trompas uterinas. Eso se logra tanto por el movimiento del espermatozoide como por el movimientos musculares del propio útero que ayudan, digamos, al movimiento del espermatozoide. No sé si ven estos números, indica más o menos los millones de espermatozoides que hay al momento del eyaculado y cómo vamos perdiendo. Cada vez que vamos moviéndonos hacia la zona, digamos, de fertilización, vamos perdiendo espermatozoides. ¿Ah? Otro paso que es fundamental en la maduración funcional del espermatozoide es cuando entran justamente perdón, a las trompas uterinas. ¿Ah? En ese proceso, cuando llega ahí a la trompa uterina, sufre un proceso que se llama como capacitación, que lo va a hacer completamente fecundante. ¿Ah? Y eso tiene que ver con que se pierde colesterol de la membrana plasmática del espermatozoide, pierde glicoproteínas que venían del líquido seminal, que estaban como tapando todo lo que van a ser los receptores que le permiten interaccionar con el ovocito, y hay también una ola de calcio, digamos, intracelular que permite, entre otras cosas, esta hiperactivación. El espermatozoide ahí se vuelve mucho más móvil, empieza a moverse mucho más, y esa hiperactivación le permite como separarse del epitelio de la trompa y moverse hasta que va a encontrar al ovocito. Bien.
bueno, pasa por las trompas y con suerte acá, a esta altura, en la altura de la ampolla de las trompas, se va a encontrar con un ovocito tipo 2 que fue ovulado. ¿Ah? Entonces, esto es, bueno, el ovocito y todas las zonas, perdón, las células que fueron liberadas junto con él. Esto es el ovocito sin estas células y esto que vimos acá es la cubierta, o sea, la zona pelúcida. Y cuando el óvulo es liberado, también las trompas, ¿ah?, son sensibles a las hormonas secretadas preovulatorias y esas trompas es como que se acercan hacia el ovario, de forma que el ovocito, que en realidad es liberado hacia la cavidad peritoneal, es como recogido, digamos, por las trompas. ¿Ah? En particular por esas prolongaciones que llaman las fibras. ¿Ah? Bueno, y más o menos en esta región que se llama la ampolla, es donde se da la fertilización. Y la fertilización en realidad es un proceso también, con varias etapas, donde el espermatozoide tiene que primero atravesar esa capa de célula en la corona radiada que rodeaba al ovocito, luego llega a la zona pelúcida y la zona pelúcida es como una especie de malla bastante impermeable, donde la va a tener que digerir para poder hacerse espacio, ¿ah?, atravesar esa zona pelúcida y luego las membranas del espermatozoide y la membrana plasmática del ovocito entran en contacto y se fusionan, ¿ah?, permitiendo entonces que el núcleo y la pieza intermedia del espermatozoide entren al citoplasma del óvulo. Esto es a ver si es un videíto, esto es algo hecho in vitro, obviamente. Para que vean, este óvulo ya está fecundado en realidad, porque fíjense que tiene dos cuerpos polares, pero este no. ¿Ah? Ven la zona pelúcida, el ovocito secundario, el primer cuerpo polar, y vemos cómo llegan, digamos, eh, llegan los espermatozoides, ahí falta la corona radiada, ¿no? Y bueno, y tratan, como ustedes ven, de introducirse a través de la zona pelúcida. Bueno, la zona pelúcida, fíjense, esto es una microscopía de barrido de cómo se ve la zona pelúcida. Es realmente una malla formada por glicoproteínas y polisacáridos, básicamente por tres tipos de glicoproteínas que se llaman ZP1, 2, 3 y 4. ZP2 y ZP3 forman como esas especies de cadenas polipeptídicas y ZP1 y ZP4 es como que las entrecruzan. ¿Ah? Bueno, ZP3 es la proteína que es como la proteína a la que se van a unir los receptores del espermatozoide. ¿Ah? Todavía no se conocen bien cuáles son las proteínas de la membrana del espermatozoide que reconocen ZP3, se cree que también reconocen residuos glucídicos que están asociados a ZP3, ¿ah? Pero la unión, entonces, de esos receptores en la membrana del espermatozoide con ZP3 induce lo que se llama la reacción acrosomal. Esa vesícula llena de enzimas que veíamos que estaba como sobre la cabecita, en la superficie de la cabecita del espermatozoide, se fusiona con la membrana plasmática y todo su contenido se libera al exterior. Y tiene una cantidad de proteasas cuya idea es, obviamente, digerir toda esta malla y hacer lugar para que los espermatozoides puedan atravesar la zona pelúcida. ¿Ah? Bueno, una vez que eso se logra, entra en contacto las dos membranas plasmáticas. Ustedes saben que las membranas, las bicapas lipídicas, tienen la posibilidad justamente de fusionarse, de forma que se fusionan las dos membranas plasmáticas y entra, digamos, al citoplasma del ovocito el núcleo, digamos, el núcleo del espermatozoide y la pieza intermedia. ¿Ah? Las mitocondrias
que provienen del espermatozoide se terminan degradando. Por eso siempre dicen que todas nuestras mitocondrias derivan de la madre porque derivan del ovocito. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa luego de la fertilización? ¿Ah? Primero se produce una serie de procesos que evitan que el mismo ovocito sea fecundado por más de un espermatozoide. ¿Ah? Y eso, lo que se llama prevención de la poliestática. ¿Ah? Y eso tiene una primera fase que es muy rápida, que incluye la despolarización de la membrana plasmática del ovocito. Eso evita que el espermatozoide se asocie a la membrana, y también la liberación de los gránulos corticales. Una de las cosas que yo les dije es que el ovocito cuando madura genera una cantidad de vesículas que se llaman gránulos corticales, que están puestos como por debajo de la membrana plasmática. Cuando se da la fertilización, esas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y liberan el contenido. ¿Qué es lo que hacen? Degradan, por ejemplo, ZP3, que era el sitio al cual se unía el espermatozoide. Entonces, de alguna forma, elimina, digamos, los sitios a los cuales puede unirse el espermatozoide. Se da un aumento de que hay una ola de calcio intracelular. Saben que el calcio es un ion que está a muy baja concentración dentro de las células. Bueno, acá se abren los canales, entra calcio desde el exterior y eso conduce a que el ovocito complete la segunda división meiótica. Hasta ahora no la había completado. Entonces, completa la segunda división meiótica y se forma ahora sí lo que sería el óvulo y el segundo cuerpo polar. ¿Ah? Se empieza a activar metabólicamente el ovocito. ¿Ah? Empieza a traducir muchos de los ARN mensajeros que tenía acumulados. Desde el punto de vista del espermatozoide, ese núcleo completamente, ese material genético completamente compactado se empieza a descompactar. ¿Ah? Esas protaminas que yo les dije forman puentes disulfuro, esos puentes disulfuro se disocian, se reducen por el glutatión presente en el ovocito y se empieza a descompactar. Y vuelve a cambiarse las protaminas por las histonas. ¿Ah? Se forman los pronúcleos femeninos y masculinos. Este material genético estaba digamos, libre dentro del citoplasma. Entonces se forman las envolturas nucleares, ¿tá? Se forman los dos pronúcleos y rápidamente empieza una duplicación del ADN, ¿tá? De esos dos pronúcleos, que se van a unir para formar ahora un núcleo solo que ya está duplicándose y va a entrar rápidamente en la primera división mitótica del cigoto. ¿Ah? El espermatozoide, además del genoma, lo que sí aporta muy importante es ese centríolo, que se acuerdan que era donde empezaba a formar el flagelo. Bueno, ese centríolo se va a duplicar y va a formar los centrosomas del nuevo uso mitótico para esa primera división. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos acá, como para redondear, ¿no? Este es un ovocito secundario con el primer cuerpo polar. Acá se produjo la fertilización y esto que vemos acá en realidad es el material genético paterno. Y acá tenemos ya el segundo cuerpo polar y el material genético materno, ¿tá? Que como vemos acá ya se duplicó el ADN y ya se empieza a formar el uso mitótico que va a dar origen a la primera división. ¿Ah? Entonces, a partir, digamos, de acá, cuando ya se unieron los pronúcleos, ya empezamos a hablar del cigoto, se recuperó la diploidía, tenemos una célula diploide, ¿ah? Que tiene material genético paterno y materno, y a partir de ahora entonces sí empieza el desarrollo embrionario, ¿ah? Que van a seguir viendo en las clases que vienen. Bueno, ¿alguna duda? A la bibliografía pueden usar este tema, está abordado en todos los libros de embriología y también en los libros de histología, ¿no? Porque cuando ustedes van a la parte de las gónadas, también se habla de la gametogénesis. ¿Ah? Así que pueden estudiarlo en cualquiera de los libros recomendados. Bueno, si no tienen dudas, seguimos el lunes que viene.
Aquí voy a parar la grabación.